Vamos a empezar este encuentro tratando de compartir con los compañeros y compañeras el nivel medio del plan de la Escuela Superior Peronista. Y en estos meses de agosto y septiembre estamos o hemos visto organización peronista. Y en esta estamos ya finalizando esta parte y vamos a ver hoy la tercera parte en la que Perón divide, o mejor dicho, el plan de la Escuela Superior Peronista divide la organización. La primera parte, las nociones generales; la segunda, la orgánica pura, que vamos a ver enseguida; y esta tercera parte es la orgánica aplicada, o la organización aplicada a la organización de la comunidad, la orgánica en el sentido que expresaba Perón. La palabra orgánica tiene un sentido particular que yo todavía honestamente no lo sé captar en su totalidad, por lo menos en el sentido y el significado que para Perón tenía, que creo que tenía como todas las cosas que hizo él, tenía su sello propio. Pero sí, la división de organización peronista, como ya explicamos al principio, tiene esta primera parte sobre las nociones generales, en la que vimos los fundamentos o nociones generales a tener en cuenta en toda organización. La segunda es la que terminamos en el último encuentro, donde que Perón le llama la orgánica pura, o el plan de la Escuela Superior Peronista le puso por nombre orgánica pura, donde analizamos detenidamente cada una de las etapas o elementos de la organización que hemos visto: la planificación, la estructuración, la conducción, la ejecución, la coordinación, la fiscalización y, por último, la racionalización que vimos en el último encuentro. O sea, y en esta tercera parte vamos a ver la orgánica aplicada a la organización de la comunidad. O sea, aplicar todo lo anterior a la organización concreta de la comunidad peronista, o sea, la comunidad organizada. Y así poder recurrir tanto a la primera parte de las nociones generales como a la segunda parte, hablando de la orgánica pura, o sea, de los elementos que constituyen a toda organización sin una aplicación a la realidad, cuando al analizar esta tercera parte querramos ampliar los distintos conceptos. Y para recordar simplemente lo que la doctrina nos dice respecto a la comunidad organizada, en la parte 3 de la doctrina peronista, o sea, la doctrina aplicada a la política interna de la nación sobre la comunidad organizada, nos dicen lo siguiente. En el tema 8, dice: el pueblo es la comunidad organizada. El pueblo, no el sindicato, la provincia, mi organización. Siempre, siempre, para Perón, es el conjunto, o sea, todo lo de Perón está dirigido al conjunto del pueblo argentino. Por eso no nos vamos a cansar de repetir que Perón quería un plan de formación nacional para llegar al conjunto del pueblo argentino, para tener un
una unidad de concepción nacional para poder tener una unidad de acción nacional y así poder realizar todo esto que él nos plantea como comunidad organizada. El pueblo es la comunidad organizada y constituye el cuerpo y el alma de la patria, siempre usando la comparación de la persona humana para explicar realidades que no se ven. La comunidad organizada no se ve a primera vista, pero es una realidad. Lo que un filósofo español llama las realidades envolventes, la familia, el sindicato, la nación, el pueblo, son realidades que existen, pero no las vemos a simple vista. Son realidades envolventes. El gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo constituyen el cuerpo de la comunidad organizada. El alma de la patria es la doctrina nacional. Y por último, en el tema 11, nos dice que los habitantes de la nación solamente pueden realizarse en la comunidad organizada. Y respecto a la comunidad organizada, vamos a compartir solamente algunas definiciones, porque ya lo vimos cuando tratamos el tema de la doctrina peronista al principio de este curso. Pero sí es importante que tengamos en cuenta que para Perón, el 19 de mayo del 50 nos decía lo siguiente: queremos crear una comunidad organizada en equilibrio permanente donde cada hombre o mujer pueda realizarse a sí mismo y realizar el bien de todos. Realizarse a sí mismo, o sea, vamos a ver que eso coincide perfectamente con la felicidad del pueblo, la realización de cada uno de nosotros como seres humanos. Y al mismo tiempo de realizarse a sí mismo, contribuir a realizar el bien de todos, realizar lo que cada uno, o sea, realizar al conjunto. Y vamos a dejar de lado la explicación de cada uno de esos temas. Y vamos a la noción en general de comunidad organizada, que esto está contenido en como ya repetí más de una vez, yo los elementos que he tenido de organización peronista figuran en el libro Temas de Doctrina de 1955, los apuntes de organización peronista y el libro que apareció en 1954 titulado Organización Peronista, con los cuales yo hice una recopilación de todo eso y le puse por nombre Organización Peronista Recopilación. Y de ahí he sacado esta parte que corresponde a Organización Peronista de 1954. Nuestra doctrina, en su base filosófica, habla de una comunidad organizada. Son todos textos de Perón. La acción nacional en materia de población ha de tener como objetivo fundamental la conformación de la unidad del pueblo argentino sobre las bases y principios de la Constitución Nacional Peronista, la de 1949. A tal fin, el Estado auspicia la organización integral de la comunidad nacional, auspicia en sus sectores básicos, social, o sea, lo laboral, sindical,
lo económico y lo político, tarea que Perón se propuso fundamentalmente a través del segundo plan quinquenal, o sea, la organización social ya la había hecho a través de los sindicatos fundamentalmente, la organización del trabajo, la organización económica la propició todo lo que pudo, fundamentalmente desde el 52 al 55, y la organización política estaba constituida por el Movimiento Nacional, constituido por el Partido Peronista, Movimiento Nacional Peronista, constituido por el Partido Peronista Masculino, el Partido Peronista Femenino y la CGT. La doctrina peronista entiende que los fines permanentes e inmutables, escuchemos bien, los fines permanentes e inmutables de la comunidad nacional organizada son la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. La felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, la finalidad suprema de todo peronista, que debería ser nuestra única preocupación y nuestra única discusión hoy, cómo hacer esta felicidad del pueblo y esta grandeza de la patria. Hemos sabido entender el antiguo mensaje cristiano del amor, construyendo una fraternal comunidad organizada sobre un pedestal monolítico de justicia, decía Perón en 1951. Me considero feliz en este 1 de mayo de 1954, de tantas glorias y recuerdos, porque la providencia me otorga esta suprema satisfacción de hablar no solo como presidente de cada uno de los argentinos individualmente considerados, para los cuales trabajó incansablemente para que adquirieran su felicidad, sino como presidente del pueblo argentino organizado. Organizado. Y hablando de la comunidad organizada, en Sociología Peronista, en el capítulo 6, nos dicen lo siguiente. Corresponde iniciar el análisis de la comunidad organizada, dentro de la cual se integran todas las demás comunidades. La familia, el sindicato, el pueblo, la nación y el Estado son las comunidades fundamentales que se encuentran integradas en el seno de una comunidad organizada. En ellas se dan, por consiguiente, todas las manifestaciones individuales y sociales del hombre y la mujer, orientadas en un sentido determinado y dotadas de una organización específica. Cada uno, por supuesto. La organización de la familia, del sindicato, del pueblo, de la nación y del Estado tiene su organización específica. Hoy vamos a ver la organización de la comunidad. En el próximo encuentro, la organización del Estado. Y en el último encuentro vamos a ver la organización del pueblo. Y dentro de la teoría social peronista, el concepto de comunidad organizada se identifica con el ideal de comunidad, como la comunidad humanamente perfecta, en la cual las relaciones de las unidades sociales, o sea, individuos y comunidades, se desarrollan en perfecta armonía y equilibrio. Y vamos a repetir y a compartir el concepto peronista de comunidad organizada, que es el siguiente. La teoría social peronista sostiene que es necesario crear una comunidad organizada, lo dice Perón el 19 de mayo del 50, en equilibrio permanente, como dijimos antes, donde cada hombre o mujer pueda realizarse a sí mismo y pueda realizar el bien común, o sea, contribuir a la realización del bien común.
y en la cual la libertad y la responsabilidad son causa y efecto. Para que haya libertad debería haber responsabilidad en cada uno de nosotros, en que existe una alegría de ser fundada en la persuasión de la dignidad propia. Y a continuación los compañeros explican cada uno de estos términos, que los vamos a pasar porque ya lo hicimos anteriormente. Y vamos a ir a los conceptos de organización que nos dejaron referidas a la comunidad. El proceso de la organización. Repito que son todos textos de Perón, como sucede sin ningún tipo de explicación, como sucede en el libro de organización peronista de 1954 y también en temas de doctrina que apareció en 1955, donde aparecen explicaciones es en los apuntes de organización peronista que hemos finalizado en el último encuentro. Esto es, esta parte, diríamos, no está en los apuntes de organización peronista, pero lo compartimos por considerarlo de importancia. Hablando del proceso de la organización, nuestra finalidad desde el gobierno ha sido echar las bases de una organización. La organización total de todos los factores que conciernen al Estado y al pueblo es una de las funciones fundamentales del gobierno. La organización total. El fondo de nuestra acción es la organización como nación y como pueblo. Cada una de estas cosas tiene su significado particular, que si recuerdo una vez más respecto a esto, que lo que uno humildemente puede hacer desde el Zoom es informar de que existen estas cosas, de que existen estas ideas de Perón, pero la verdadera formación es la que ustedes deberían hacer en sus ámbitos de militancia, tomando estos textos y analizándolos con los compañeros y dándole la profundidad que se merece. El fondo de nuestra acción es la organización como nación y como pueblo. ¿Qué significa esto? La organización como nación y como pueblo. Es una pregunta que nos deberíamos contestar en cada ámbito. Aspiramos a alcanzar el mayor grado de organización en todos los órdenes de la actividad del país. Yo sueño con una comunidad organizada y la organización estatal, lo mismo que la organización de las fuerzas del trabajo, evidencia ya una acción paralela y concreta en ese sentido. Claro, él permanentemente buscó la organización. A medida que realizamos la organización integral y sistemática de cuanto concierne al Estado y a la comunidad, mi orgullo de argentino renueva su fe en el pueblo, que lo acompañó desde ya. Desde ya. El ideal de la comunidad organizada es que su realización sea simultánea con la realización de cada ciudadano que la integre. Claro. Para eso es la comunidad organizada. Para la realización personal de cada uno de nosotros y que con esa realización personal podamos contribuir a la realización del conjunto, o sea, con la felicidad del pueblo, hacer la grandeza de la nación. O sea, algunos consideran a comunidad organizada como el ideal, mejor dicho, la ideología del peronismo, entendiendo por ideología un principio general, un ideal a realizar. Y la doctrina que nos dejó Perón sería la forma y manera de realizar eso con principios generales, con teoría y con formas de ejecución.
que es lo que vamos a ver hoy. Eh, la, a ver, hasta ahora hemos visto la comunidad organizada como ideal, la doctrina como forma y manera de la realización de ese ideal, eh, a través de la unidad de concepción, a través de estar todos unidos para realizar como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Pero la particularidad de la doctrina es que tiene principios generales, tiene teoría, o sea, explicación de esos principios, y también tiene forma de ejecución, que es lo que vamos a ver enseguida cuando eh, pasemos estos temas generales referidos a la comunidad, a la idea que Perón tenía de la organización de la comunidad. El ideal de la comunidad organizada es que su realización sea simultánea con la realización de cada ciudadano que la integra. Claro, para eso es. De una comunidad fraccionada y explotada hemos hecho un pueblo organizado, claro que sí. Estoy muy satisfecho con el progreso que hemos logrado en materia de organización en estos últimos años, decía Perón en enero del 52. La tarea de organización del país ha sido una tarea verdaderamente ciclópea, claro que sí. Las ideas que tenía Perón sobre la importancia de la organización o la necesidad también de la misma, como vamos a ver ahora. Cuando cesan las luchas, ha llegado el momento de construir y el primer paso en este sentido es organizarse. Si pensamos en el bien extraordinario que la organización representa, yo creo que no puede haber ninguno que no esté de acuerdo en que es menester organizarse. La necesidad y la importancia de la organización, ¿no? Para Perón era absolutamente fundamental. Por otra parte, los hombres y mujeres pueden ser decisivos en la vida de los pueblos, pero no son permanentes si no se traducen en obras y organizaciones, porque el tiempo vence al hombre, pero lo que no puede vencer el tiempo es a la organización que trasunta los pensamientos, las ideas y las acciones a través del tiempo y de la distancia, hablando de la importancia de la organización. Y vamos a ver el tema de la comunidad organizada nuevamente. Constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. Gobierno centralizado, Estado organizado y un pueblo libre. Devolvemos a los argentinos un gobierno centralizado que atiende el federalismo con sentido práctico y no literario, y que por eso gobierna a todo el país y a todos los argentinos. Un Estado organizado para el cumplimiento de todas sus funciones, y un pueblo libre al que hemos dado vigorosa personalidad social, una clara conciencia social de su origen, de sus fuerzas y de su destino, y la organización necesaria para defender los derechos, cualquiera sean las circunstancias en que deba realizar su historia en los días inciertos que esperan a la humanidad. O sea, convirtió a la masa sin conciencia social, sin organización social y sin personalidad social en pueblo, con vigorosa personalidad social, con clara conciencia social de su origen, de sus fuerzas y de su destino, y con la organización necesaria para defender sus derechos. Tarea que deberíamos haber hecho
si hubiera, como quería Perón, un plan nacional de formación política y doctrinaria, como fue el plan de la Escuela Superior Peronista y que nosotros proponemos a todo el que quiera escuchar. Y tratamos de persuadir a todo el que se pueda sobre su necesidad. El régimen justicialista tiene tres gradaciones. En el orden institucional, un gobierno centralizado, donde nadie discute otro derecho que el de sacrificarse por el pueblo, por el pueblo. Único derecho para los hombres y mujeres de gobierno. Un Estado organizado dependiente de ese gobierno para la realización de los hechos concebidos por los hombres y mujeres de gobierno. Y un pueblo libremente organizado como el pueblo quiera organizarse y dirigido y representado por hombres y mujeres que surjan de ese mismo pueblo sin presión de ninguna naturaleza. Porque para realizar es menester una concepción centralizada y una ejecución descentralizada. Lo primero compete al gobierno, lo segundo al Estado, la concepción centralizada al gobierno, la ejecución al Estado, como vamos a ver en los próximos encuentros. Por eso hablamos de un gobierno centralizado y un Estado descentralizado. La comprensión, acuerdo y cooperación de gobierno y pueblo, indispensables para la realización nacional de cualquier plan, solo es posible mediante la existencia de un pueblo libremente organizado, consciente, responsable, con personalidad y con organización, para lo cual hace falta un plan nacional de formación. Para que la unidad de concepción se traduzca en unidad de acción, se necesitan tres elementos fundamentales para la conducción: el conductor, sus cuadros y la masa organizada. Organizar significa para Perón tener unidad de concepción, tener todos la misma finalidad, no que cada uno tenga su finalidad y después cada uno haga lo que se le canta, como pasa hoy lamentablemente. En la conducción de un país, el conductor es el gobierno, sus cuadros auxiliares son el Estado y la masa organizada es el pueblo. Debería ser la masa organizada por nuestro trabajo de militantes, de nuestros dirigentes, si hubiera formación. Según la doctrina peronista, estos elementos de la conducción general del país se ordenan así: gobierno centralizado, Estado descentralizado, pueblo libre y todos juntos. Gobierno, Estado y pueblo integran la comunidad organizada. Y vamos a ver lo que Perón nos dice respecto a las consecuencias de la organización de la comunidad. Soñamos con una comunidad organizada donde el hombre y la mujer sean objeto y fin de la misma, como todo lo que hizo Perón. El hombre, la mujer, principio y fin, punto de partida y de llegada de todo lo que hacemos o debería ser el hombre, la mujer, el ser humano. Acá lo dice de esta manera: el hombre y la mujer sean objeto y fin de la misma, o sea, de la comunidad organizada. El fin de obtener la unidad nacional, que Perón le llama finalidad primera de unidad nacional, mediante la organización integral del pueblo, el Estado y las organizaciones sociales, económicas y políticas, habrán de tener como objetivo general de sus acciones paralelas y concurrentes el de lograr un alto nivel de vida material y espiritual para cada humano que compone la comunidad. Dicho de otra manera, la felicidad del pueblo.
la realización material, un alto grado, tener un alto grado de nivel de vida material y espiritual para el capital humano que compone la comunidad. Los pueblos organizados son los únicos que tienen el destino en sus manos. El gobierno, un Estado y un pueblo organizados constituyen la verdadera solidaridad social y política y la unidad nacional, sin la cual, como nos pasa hoy, nos pasan por encima y nos dominan los de afuera. Frente a toda esa obra material realizada por el movimiento justicialista, la que estamos por realizar a través de una organización que consolide y garantice la existencia permanente de la nación, con sus ideas y sus objetivos, es mucho más trascendente e importante que todo lo que podamos hacer. Con una organización como la que posee actualmente el pueblo argentino, hablando en 1950, no solo será invencible la clase trabajadora, sino también la nación argentina. Sin la organización del Estado moderno de características sociales, se irá fatalmente a sistemas totalmente carentes de estabilidad, como nos pasa hoy. Resisten los países organizados y sucumben los países no organizados, como nos pasa hoy. Un país organizado y que tiene unidad nacional, tiene unidad de concepción nacional y unidad de acción nacional, donde todos los integrantes o la mayor parte de los integrantes del país tienen conciencia clara de la finalidad que debería tener el gobierno nacional. Contenidos, por supuesto, en la doctrina nacional, como vamos a ver más adelante. El Estado moderno no resiste la acción demoledora de los hechos económicos, sociales y políticos, sino organiza su propia defensa. La organización y coordinación de sus fuerzas económicas, sociales y políticas es la única defensa contra los cataclismos a que asistimos y que debemos tomar como enseñanza en cabeza ajena, ya que la enseñanza en la propia cabeza suele ser el maestro de los tontos, nos dice el general Perón. Y con estas ideas creo yo que están suficientemente explicada la importancia. Y vamos a ver las normas de organización que nos plantea. La organización del gobierno, del Estado y del pueblo no escapa, por lo demás, a los grandes principios que rigen toda organización, que es la simplicidad, la objetividad, la perfectibilidad y la estabilidad. Objetividad, tener una finalidad clara, que sea perfectible, que se pueda perfeccionar y que sea estable, que no se cambie todos los días. La organización integral del país ha de ser simple para que sea efectiva. Las bases fundamentales de la organización de un país son la concepción centralizada y la ejecución descentralizada. Y yo quería llegar, para darle importancia en este encuentro, a la forma y manera de realizar. Decíamos que la comunidad organizada es el ideal que nos plantea Perón, donde cada ciudadano argentino pueda realizarse a sí mismo, pueda desarrollar su personalidad en lo material y en lo espiritual, y con esa realización pueda contribuir a la realización del conjunto, que no es ni más ni menos que el sentido fundamental de la definición de doctrina peronista. La felicidad del pueblo, considerado
considerando a los integrantes de nuestro país como individuos, la felicidad de cada uno y la grandeza de la nación considerados en conjunto. Y así como la comunidad organizada es un principio general, mejor dicho, un ideal a realizar, la doctrina tiene principios generales, tiene teoría y tiene formas de ejecución. Lo que vamos a ver ahora es la forma de ejecución que instrumentó Perón en todos sus ámbitos, en todo su gobierno. En el primer gobierno con el primer plan quinquenal, en el segundo gobierno con el segundo plan quinquenal y en el 73-74 con el plan trienal. Hablando de los planes quinquenales, o sea, de la forma y manera en que Perón realizó, o sea, las formas de ejecución. Hablando de los antecedentes, nos dice lo siguiente. En nuestro país nunca existió un plan de gobierno antes de Perón, por lo menos en lo que yo conozco del gobierno federal, y después de Perón tampoco, lamentablemente. Nosotros somos en esto, como en muchas otras cosas, los iniciadores en el país de la realización de un plan de gobierno y de una planificación nacional, como todo lo que ha dicho Perón. Nacional, movimiento nacional. Doctrina nacional. Plan de formación, Escuela Superior Peronista Nacional. Cosas que no tenemos, ninguna de las cosas que tenemos ahora, ni movimiento nacional, ni doctrina nacional, porque no la explicamos, porque no tenemos escuela nacional. No me cansaré de repetirlo hasta el cansancio, aunque no me escuche nadie, como pasa hoy, o muy poquitos, muy poquitos. Formular un plan de gobierno es en realidad establecer cómo han de tomar formas de ejecución una doctrina y una teoría. Perón, 1 de diciembre de 1952, en la presentación ante la Asamblea, ante los diputados y senadores del segundo plan quinquenal. Formular un plan de gobierno es en realidad establecer cómo ha de tomar formas la ejecución de una doctrina y de una teoría. Es lo que yo pretendía decirles antes. La doctrina tiene principios generales y tiene la explicación de esos principios. Y tiene además la forma de ejecución. Esta es la forma de ejecución de Perón. No puede haber plan sin teoría y sin doctrina, claro. Y hoy no tenemos plan porque no tenemos ni doctrina ni teoría. Puede haber doctrina y teoría sin plan, es decir, sin formas de ejecución. Pero en este caso la doctrina y la teoría son totalmente inútiles para los hombres, para las mujeres y para los pueblos. La unidad de concepción se obtiene mediante una doctrina, una teoría y la correspondiente forma de ejecución. Unidad de concepción que deberíamos tener si tuviéramos una formación nacional para militantes, dirigentes y para empapar a nuestro pueblo de nuestro ideal. Ese es el contenido del segundo plan quinquenal. Una doctrina, una teoría y la forma de ejecución de las tareas que emergen en lo material y en lo espiritual de esa doctrina y de esa teoría de Estado. Y tal es así que el artículo 3 de la ley del segundo plan quinquenal es la definición de lo que hoy es la definición de doctrina peronista, que lo voy a repetir una y mil veces. La doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación,
aunque nadie hable hoy de eso, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, aunque hoy nadie hable de eso, armonizando siempre los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad, aunque hoy nadie hable de eso, en ningún lado. La planificación deberá conformarse sobre los principios de la doctrina nacional. La doctrina del segundo plan quinquenal no puede ser otra que la doctrina aceptada por el pueblo para ser gobernado según ella. Es la doctrina peronista cuyos principios conforman el alma del segundo plan quinquenal y que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Repetimos, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Es esta una doctrina nacional, como todo lo que hizo Perón, como elemento concurrente al logro de sus grandes objetivos nacionales. Hemos dado al segundo plan quinquenal una doctrina propia que se concreta en todos sus objetivos. El plan es para realizar esa doctrina desde ya y que se sintetiza en el artículo 3 de esa ley que dice lo siguiente. Fíjase como objetivo fundamental para el gobierno, el Estado y pueblo argentinos para el segundo plan quinquenal, consolidar la independencia económica para asegurar la justicia social y mantener la soberanía política. Y después pone la definición de doctrina peronista. Un plan de gobierno no puede ser la fría enumeración de interacciones a cumplir ni de proyectos a realizar. Eso sería un plan carente de un alma y sería un verdadero muerto, por bonito y bien armado que estuviese. Un plan sin doctrina, claro, sin objetivo, sin finalidad. Un plan de gobierno, para que tenga alma, debe tener una doctrina, ya que la doctrina nacional es la verdadera alma colectiva del pueblo, que hoy no tenemos porque no la transmitimos. Y de esa alma colectiva del pueblo está animado profundamente el segundo plan quinquenal. Todo plan tiene un contenido formal y frío, inerte. La parte vivida es su ideología, sin la cual la ejecución será también fría. Un buen plan sin contenido ideológico puede ser como un hombre o mujer sin alma. Esto Perón lo dice en todos lados. En el mejor de los casos, solo un hermoso cadáver. Como nos pasa hoy al no tener ningún plan nacional. La planificación como instrumento de gobierno debe abarcar todas las actividades del país, como fue el segundo plan quinquenal. Y a tal efecto, la nación coordinará su acción planificadora con las provincias y las organizaciones sociales, económicas y políticas del pueblo. Ya vamos a ver cómo hizo Perón el segundo plan quinquenal. La planificación argentina se diferencia fundamentalmente de la planificación capitalista, teórica y prácticamente imposible, que van a planificar si vienen a robar nada más, y de la planificación colectivista en los siguientes aspectos. No se abstiene frente a los intereses o actividades sociales, económicas y políticas del pueblo, como hacen los liberales, los neoliberales y ahora los libertarios, para robar lo más posible en el menor tiempo posible, sin que nadie se dé cuenta, o la mayoría. No toma la dirección total de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo.
dirige la acción del Estado y auspicia o facilita la acción del pueblo. Nosotros no planificamos detalles ni obligamos a la actividad privada a cumplir esos objetivos. Los cumplirá el que quiera, pero el Estado ayudará a los que cumplan esos objetivos y no ayudará a los que no quieran cumplir. La planificación argentina, elaborada sobre estos principios, tiende a señalar objetivos fundamentales, generales y especiales, ya lo vamos a ver qué significa cada uno, para la acción social, económica y política del gobierno, del Estado y del pueblo, a fin de obtener, por la unidad de concepción y de acción, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, que habrán de hacer la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Nosotros planificamos ajustadamente todo lo estatal, pero ayudamos también toda la organización y planificación de lo privado, a todo el que se deje ayudar desde ya. Como con el tema de la formación, a todo el que se deje ayudar, no porque uno sea mejor que nadie, sino porque creemos, estamos absolutamente convencidos de que es lo que hizo Perón. Formación, formación y formación. ¿Cómo es la lógica, por otro lado? Mire, si tuviéramos médicos que no hubieran estudiado nunca nada, arquitectos que no hubieran agarrado un plano nunca. Vamos a ver el método de la planificación para el segundo plan quinquenal. El método de la planificación comprenderá la información adecuada, que ya vamos a ver la que hizo Perón, la formulación de los planes generales, particulares y discriminados, la coordinación de los planes entre sí y la verificación y el contralor de la ejecución, que no es ni más ni menos que el método racional del que habla Perón en Conducción Política. Y del que nosotros hicimos un trabajo que pueden encontrar al final de la página inicio de la página web escuelasuperiorperonista.com. El método peronista. Un trabajo que hicimos sobre el método para ampliar estos conceptos. La técnica en la conformación de este segundo plan quinquenal es simple. El plan de gobierno, que comprende la planificación integral de un país, exige, miren ustedes, una información exhaustiva, la apreciación en síntesis de la situación. La situación es la realidad. La información exhaustiva es sobre la realidad sobre la cual se va a hacer el plan. Y la apreciación es la valoración de esa información. Después viene la formulación del plan y su coordinación. Después viene la ejecución y por último el control. Todo esto lo explicó Perón ante no era una asamblea legislativa, sino se utilizó el Congreso para exponer la presentación del segundo plan quinquenal el 1 de diciembre del 52 ante los diputados y senadores que quisieran estar. Vamos a ver la información que recabó Perón para hacer el segundo plan quinquenal. Primero, la información popular individual de las organizaciones. Más de 100.000 iniciativas llegaron al Consejo de Planificación dirigido por el director de la Escuela Superior Peronista, Raúl Mendé. Segundo, la información de los gobiernos provinciales y territoriales, en ese momento había todavía territorio, sobre cada materia. La información de los ministerios,
la información de las universidades sobre problemas de carácter técnico y regional, igualito que ahora, igualito que ahora. Para que se ejecute el primer acto ha de ser destinado a que todos los argentinos lo conozcan, igualito que ahora. Para que cada uno de ellos pueda poner su patriotismo, su buena fe y su decisión en llevarlo adelante y aplicarlo hasta el último rincón de la República, para que asegurando así una absoluta unidad de acción, se ponga en ejecución la unidad de concepción del gobierno, que es lo que quiere Perón. Una doctrina nacional para la unidad de concepción nacional y una escuela nacional para transmitir todo eso. ¿Para qué? Para que el pueblo después pueda realizar el proyecto, porque si el pueblo no participa, como hoy nos pasa lo que nos pasa. Nos pasa lo que nos pasa. El primer plan quinquenal, por consecuencias sobradamente conocidas, no tuvo tiempo de preparar Perón como hizo para el segundo plan quinquenal. No pudo tener ni la racionalización absoluta de su contenido, ni tampoco los estudios bases permitieron afirmarlo en realidades absolutas. Los estudios bases son los estudios sobre la información recibida. Desde que la falta de estadísticas, la falta de censos y el desconocimiento en que el país vivía de su propia realidad no me permitieron realizar una planificación perfecta, menos mal. Creo que hizo 70.000 obras en el primer plan quinquenal. La base de toda planificación es siempre la información. Y careciendo de esa información fueron solamente nuestros conocimientos personales, nuestros cálculos y nuestras apreciaciones los que dieron la base para armar todo ese primer plan quinquenal que ha culminado con la realización, con la realización de más de 75.000 obras en el orden material y muchas más en el orden moral e institucional de la República. Ese primer plan nació realmente de los estudios que se realizaron en el Consejo Nacional de Posguerra, claro, cuya creación databa de 1945. Eso permitió, en cierta manera, reemplazar por encuestas directas lo que el Estado no había realizado en estadigrafía, en estadística y en censo. Yo debo recordar a ese Consejo Nacional de Posguerra. Fue mediante su acción que nos enteramos que el país estaba sin maquinarias, que estaba encadenado realmente por factores indestructibles a poderosos, a poderes económicos extraños, como hoy. Fue mediante ese Consejo Nacional de Posguerra que pude determinar y fijar cuáles eran esos hilos invisibles que nos ataban a la esclavitud económica. Fue también mediante esos conocimientos básicos que nos fue posible adquirir toda esa maquinaria sin la cual hoy el país tendría cientos de miles de desocupados. Y fue también mediante ese estudio que pudimos romper esos hilos invisibles y preparar el camino a la prosperidad que entiendo y a la que aspiro para todo el futuro de la República. La elaboración del segundo plan quinquenal ha sido más propicia y ajustada. Hemos tenido 5 años para preparar los organismos necesarios que nos permitieran no solamente crear todos los estudios bases necesarios para planificar, o sea, los estudios bases eran los estudios sobre la información, sino también establecer las organizaciones permanentes de planificación y de racionalización, o sea, de perfeccionamiento permanente.
como así también conectarnos con nuestros hermanos provincianos para que en conjunto el gobierno federal, los gobiernos provinciales y territoriales, como el de la capital federal, pudieran establecer un plan único, igualito a hoy, perfectamente coordinado y perfectamente racionalizado para su ejecución como el segundo plan quinquenal. Los organismos que componen los consejos de planificación en el orden federal y en el orden general de la República nos han permitido trabajar con racionalidad en la planificación, factor tan fundamental en esta clase de estudios. La racionalidad, la forma y manera de ir perfeccionando la cosa. Esos consejos nos ofrecen una concepción centralizada del problema nacional en el orden económico, social, político, cultural, y nos ofrecen también la posibilidad de armar toda su ejecución con una absoluta idea de coordinación en todos los órdenes. Sobre esta materia, el Organismo Nacional de Planificación realizó, con el asesoramiento de los ministerios específicos en la materia, una apreciación total y sumaria de la situación. Está explicando Perón todo lo que hizo para el segundo plan quinquenal. La apreciación de la situación recogida desde ya por la información y por el estudio de la información, o sea, los estudios bases, en cada materia se concretó en una síntesis final de formulación simple, objetiva, estable y perfectible, que luego fue sometida a las observaciones de cada ministerio, provincia o territorio, a los efectos de su coordinación y acuerdo final. Un plan no es una obra de arte si no se realiza. La ejecución está siempre por sobre la concepción. La conducción del segundo plan quinquenal será centralizada en sus aspectos de verificación y control, pero solo la percepción total del pueblo posibilitará su ejecución. El segundo plan quinquenal es de todos y para todos, como todo lo que hizo Perón. Es del pueblo y para el pueblo. El gobierno puede controlar en parte su ejecución, pero es el pueblo el único capaz de exigir su cumplimiento total, si lo conoce. De allí la necesidad de que todo el pueblo conozca el plan. Y con ese fin, la formulación del plan es accesible a todo el mundo. El control del pueblo es más importante que el control del Estado. El segundo plan quinquenal es un plan simple y objetivo. Primera condición para que un plan sea de ejecución ideal. Las publicaciones técnicas limitan las posibilidades de ejecución de un plan, porque el conocimiento de un plan es el primer paso para que sea realizado. Nadie hace lo que no conoce. Nadie hace lo que no conoce. Y solo las cosas preceden y conducen la voluntad del pueblo hacia la acción. La ejecución del plan corresponde al Estado y al pueblo. La ley establece que el Poder Ejecutivo determinará la responsabilidad de sus organismos a los efectos del cumplimiento de los objetivos que se establecen para la acción del Estado, y el pueblo y sus organizaciones sociales, económicas y políticas, mediante el desarrollo libre de sus actividades, habrán de cumplir los demás objetivos con el apoyo del Estado hasta los límites previstos en cada materia. Entiendo que la planificación de gobierno de un estadista es una cuestión simple. Si él encara racionalmente el problema, sea en el orden político, en el orden social o en el económico, si uno está preparado desde ya.
Y vamos a ver los objetivos del segundo plan quinquenal. El plan ha estructurado distintos momentos. Miren ustedes la grandeza de esto, ¿no? Qué hombre. Yo siempre repito que para mí Perón fue el intelectual más prominente que hemos tenido en la historia. En la historia. Todo esto es trabajo de conducción de él. El plan ha estructurado distintos momentos. Primero, los objetivos fundamentales, que son las aspiraciones permanentes de la República en cada uno de sus aspectos, permanentes, de toda la vida que deberíamos tener. Los objetivos fundamentales. Así como nosotros fijamos en el orden de la realización nacional las tres banderas fundamentales de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, fijamos aquí en los distintos 30 capítulos que comprende el plan cada uno de los objetivos fundamentales e irrenunciables del pueblo en esos tres aspectos. Los objetivos fundamentales están después desarrollados en los objetivos generales que los sirven. Esos objetivos generales son también permanentes e irrenunciables hasta su total realización en el plan, o en dos planes o en tres planes. Le siguen después los objetivos especiales a realizar durante este plan. Esos objetivos especiales son las realizaciones destinadas a cumplirse en el segundo plan quinquenal entre el año 1953 inclusive y el 57 inclusive. Y un tema particular del que yo aprendí por lo menos, que la conducción no era solamente una guía personal para la acción política de cada uno de nosotros, para tener éxito en la acción política, sino una filosofía de la acción de gobierno. El gobierno, según nuestra doctrina, es en síntesis gobierno de conducción, gobierno de conducción. Esto lo dice Perón en el discurso del 1 de diciembre del 52 ante los diputados y senadores. Donde le da otro sentido a la conducción, un sentido absolutamente total. La doctrina justicialista trae al mundo su propia solución, fundada en la filosofía propia de la acción de gobierno, filosofía de acción de gobierno, o sea, forma y manera de acción, que no es de abstención total como el individualismo, los liberales, neoliberales y libertarios. Dejan hacer para que roben los poderosos lo más posible en el menor tiempo posible. Ni de intervención total como en los colectivismos, comunismo, fascismo o nacionalsocialismo, sino de conducción de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. No solo para conocimiento nuestro, sino para conducción de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Nuestro gobierno será tal y como lo anhelamos, gobierno de conducción, posición de justicia y de armonía entre las concepciones liberalistas de los gobiernos que todo lo dejan abandonado al imperio del libertinaje individual y las concepciones colectivas que todo lo subordinan a la suprema decisión dictatorial. La conducción de un país no difiere fundamentalmente en sus aspectos generales de las demás actividades del hombre o mujer que pueden ser conducidas. Toda tarea de conducción exige para ser realizada que mediante la unidad de concepción que deberíamos tener, se logre en germen la unidad de acción.
Cuando se conducen acciones de cualquier naturaleza sin unidad de concepción, no hay unidad de acción, como hoy en la República Argentina y en el movimiento nacional peronista o en el partido, porque el movimiento no existe. Al no haber unidad de concepción, no hay ni habrá unidad en la acción. Hablamos de unidad de acción cuando los integrantes del movimiento nacional tienen la misma finalidad, no cuando se juntan temporalmente en base al espanto de lo que tienen enfrente. Cuando se conduce un país, también la unidad de acción ha de lograrse mediante la unidad de concepción, que ha de traducirse en unidad de acción, pero no de una manera coercitiva, sino persuasiva, por la formación y la información, de auspicio y de fomento de la acción propia del pueblo. Conducción de lo orgánico, conducción de la organización mediante la doctrina. Hay organización cuando hay unidad de concepción, cuando hay unidad en la finalidad, cuando hay unidad en los objetivos, que nos da la doctrina. La conducción de las actividades sociales, económicas y políticas de la comunidad organizada exige, como toda forma de la conducción, la existencia de una doctrina, teoría y forma de ejecución, y de los elementos de conducción, o sea, el conductor, los cuadros auxiliares y la masa organizada, o sea, el pueblo. Hoy no tenemos ni conductor, ni cuadros auxiliares, ni masa organizada. El resultado es lo que hoy somos. No se conduce ni lo inorgánico ni lo anárquico. Se conduce solo lo orgánico, o sea, lo organizado y lo adoctrinado. Lo adoctrinado, de manera que todos tengan la misma finalidad. Lo que tiene una obediencia y una disciplina inteligente y una iniciativa que permite actuar a cada hombre y a cada mujer en su propia conducción. O sea, que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Está hablando del pueblo, no digamos lo que debería pasar en militantes y dirigentes. Esto es simple. Un conductor, por genial que fuese, no podría llegar a cada uno de los millones de hombres y mujeres que conduce, claro. Hay una cosa que debe marchar sola, es decir, la doctrina, que pone a todo el mundo a patear para el mismo arco. Ya eso le da una dirección a la masa. Luego está la organización, que le da unidad en la ejecución de las cosas, si hay unidad de concepción desde ya. Sin esa unidad de concepción y sin esa unidad de acción, ni el diablo puede conducir, ni el diablo. Es decir, que en la conducción no es suficiente, como algunos creen, antes y ahora también. Es decir, que en la conducción no es suficiente tener, como algunos creen, un conductor o conductora. Tiene que haber unidad de concepción para que pueda haber unidad de acción. Y para que haya unidad de concepción, tiene que haber plan de formación nacional, como fue la Escuela Superior Peronista. Una doctrina nacional es tan fundamental en el Estado, en la nación, como fundamental es el alma y el pensamiento en un hombre o en una mujer. Miren ustedes. Cosa a la que muy pocos hoy le dan muy pocos le dan importancia. ¿A dónde va un hombre o una mujer que no tenga sentimiento ni pensamiento? ¿Y a dónde iría una nación que no tuviese un pensamiento y un sentimiento comunes? A ser dominada, como hoy. Hay cosas en las cuales podemos estar diametralmente opuestos en la apreciación, pero hay sectores y factores de la nacionalidad en los cuales ningún argentino puede estar en contra. Debería, si estuviera formado. La doctrina nacional se conforma alrededor de estos últimos, vale decir,
de aquellos asuntos en que todos los argentinos debemos estar de acuerdo para bien de la nación. Eso es lo que conforma el contenido fundamental de la doctrina nacional. Es así como vamos a dar a la nación un alma colectiva, o sea, la doctrina, la finalidad compartida, que nos haga sentir y quizá que nos haga pensar de una misma manera. Eso en cuanto a la nación, desde ya. La comunidad argentina estará bien organizada solo cuando esté unida por el espíritu. Unida por el espíritu. O sea, por una finalidad compartida, por un objetivo compartido, conocido y compartido y aceptado, además de la organización que la aglutina desde el punto de vista jurídico. La doctrina es el punto de partida de la organización de una colectividad, el punto de partida, etcétera, etcétera, etcétera. La ejecución. Sin embargo, la doctrina sola no hubiera sido suficiente para consolidar todo cuanto nosotros hemos pretendido hacer, porque ella es más bien la concepción. Y las concepciones, cuando no se transforman en realizaciones, generalmente no tienen sino el 50% de su valor. Claro. En cambio, transformándolas en verdaderas y sistemáticas realizaciones, las doctrinas adquieren su verdadero valor. Hacer y conformar una doctrina no es la obra de arte. La obra de arte es hacerla vivir en los hechos y en el pueblo. Para ello no es bastante inculcar principios, ni fijar normas, ni formas de ejecución, sino que es indispensable crear el instrumento que sistemáticamente lo vaya realizando. Ese es el plan. Todo eso es la organización. Y por último vamos a ver la racionalización, o lo que Perón llama ajustar los tornillos o perfeccionar lo hecho. La racionalización de las actividades del gobierno y del Estado tendrá como objetivo fundamental facilitar la conducción general del país mediante la unidad de concepción del gobierno y la unidad de acción del Estado. O sea, unidad de concepción en el gobierno para que haya unidad en la acción en el Estado. El segundo plan quinquenal está dedicado a la racionalización total de la organización del Estado, del gobierno, del Estado y del pueblo. En la organización del gobierno, del Estado y del pueblo debemos luchar por la completa racionalización, o sea, perfeccionamiento continuo, a fin de lograr su más alto grado de perfectibilidad orgánica. La comunidad organizada presupone en lo político, en lo social y en lo económico la creación de fórmulas imperturbables de acción permanente. Y eso viene por la cooperación y la coordinación de todos los actos comunes o los que actuamos como gobernantes en el gobierno, a los que actúan conformando al Estado nacional, provincial o territorial y los que conforman después la nación, encuadrados en distintas formas de organización civil. Por último, tanto en la concepción del plan como en la realización posterior, el problema más difícil es precisamente el de la coordinación. Si la misma no existiera, estos asuntos se realizarían mal y el aspecto financiero sería simplemente irrealizable. Y con esto hoy terminamos. Y en el próximo encuentro vamos a ver la organización del gobierno y la organización del Estado, si Dios así lo permite. Macanudo. Muy bien. Un abrazo, Susana.
que estés cada día mejor. Vamos a concluir entonces hoy nuestro encuentro sobre organización peronista a nivel medio de la Escuela Superior Peronista.